hijos y yo lo veo. Por eso yo le pongo el dedo. Por eso yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo, sí, yo le pongo el dedo. Yo le pongo el dedo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, y yo lo veo. Por eso yo le pongo el dedo. Nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Si yo les leo algunas informaciones de casos que ya tienen 2, 3, 4 y hasta 5 restaurantes, no en una provincia, sino en varias provincias, la misma persona. Cada 2, 30 viaja afuera a diferentes países. ¿De dónde sacó el dinero? Eso es lo que quiero expresar en unas palabras muy sencillas y modesticas. Vamos a partir como un lápiz al tirano. Vamos a afeitar al rey y al hermano. Estoy seguro que si nos juntamos va a ser posible esto que cantamos. Se van, los castros se van. La gente se junta y los castros se van. Yo ya me cansé, ya no puedo más. Ya no te aguanto ni un castro más. 2 años de la visita del presidente Obama a La Habana, 2 años de ese momento donde se suponía que iba a haber todo un proceso de apertura a partir del restablecimiento de relaciones, pero lo que se vivió en realidad fue un incremento de la represión, un incremento de la violencia, no solo contra los opositores, sino contra todos los cubanos. La campaña Más Castrismo para qué, y ahora estamos adicionando Más Chavismo para qué, hace un inventario de todo el desastre que han ocasionado estos regímenes en nuestros países. Y hoy, por supuesto, tenemos, para ponerle mucho más movimiento a este programa, invitado a Ramón Muchacho, alcalde en el exilio. Y bueno, Ramón, vamos a hablar un poco de las realidades que estamos viviendo en tu país, el mío, y qué perspectivas tenemos, qué queremos para el futuro. Cuéntanos un poco hoy mismo qué se está viviendo en Caracas, qué se está viviendo en Venezuela. Bueno, Antonio, gracias por la invitación y encantado de conversar con cubanos, venezolanos, latinoamericanos, todos, porque este es un problema de toda la región. Bueno, en Venezuela se están viviendo momentos muy duros ahora mismo, ¿no? Estamos en el medio de una catástrofe humanitaria y los venezolanos están muriendo por falta de comida, medicinas e inclusive, y de esto ustedes los cubanos saben bastante, inclusive arriesgando su vida para tratar de salir de Venezuela y llegar a cualquier otro país en donde puedan sobrevivir. De manera que es una tragedia terrible y ante eso la comunidad internacional parece no entender cómo manejarlo y no sabe exactamente qué hacer para traer el cambio en Venezuela. En Venezuela, igual que en Cuba, no hay forma de resolver la crisis si no hay un cambio político, si no hay un cambio en el régimen. Y cambiar el régimen en Venezuela es muy difícil porque el régimen se apoya en las armas, es un régimen de fuerza y solo sale a la fuerza. Y los venezolanos solos, nosotros, por nuestra lucha dentro y fuera de Venezuela, los venezolanos solos no podemos ya cambiar al gobierno, al régimen y darnos uno nuevo. Entonces necesitamos ayuda de la comunidad internacional y la ayuda ha ido llegando, pero no es suficiente, porque lamentablemente, cierro con esto,
En Venezuela, el régimen de Maduro, al igual que el de los Castro, no entregará el poder por las buenas ni por vías democráticas, y solo a la fuerza, solo si es desalojado a la fuerza del poder, habrá un cambio en Venezuela. Déjame hacerte una pregunta, porque en Cuba nosotros tenemos un escenario, y por eso arrancaba con estas imágenes de la visita de Obama. Se dio un escenario muy particular a partir de que la administración anterior lanzaba la idea de que podía irse provocando un cambio paso a paso en el país, y la oposición cubana se mapeó principalmente en dos grupos. Un grupo que decía que esa agenda era positiva, que se podían tener logros, y otro grupo que dijimos que si no había una presión total sobre el régimen, tanto interna por parte de nosotros y el cubano que está en la isla, como externa por parte de toda la comunidad internacional y también el exilio, si no ocurría esa presión no cambiaban las cosas en el país. Eso, tú sabes, trajo algunas fricciones, trajo algunos desencuentros dentro de la oposición, ha ido pasando el tiempo, alguna gente ha ido desistiendo, otros que estuvieron en esa visión de esa agenda de Obama pasaron acá, se dieron cuenta que aquello no funcionaba, pero todavía no acaba, desde mi punto de vista, de caer la idea, de fijarse la idea en toda la oposición de que el primer paso que tenemos que lograr es sacar a los Castros del poder, que después, a partir de eso, vendrá todo lo demás. Pero como punto fundamental eso. ¿Cómo están viviendo ustedes? Porque hemos visto también que en Venezuela hay sus discrepancias, sus fricciones, claro. Las cosas hay veces, en los últimos tiempos sobre todo hay algunos desencuentros. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Bueno, lo primero es que yo creo, Antonio, que cuando uno se enfrenta a una dictadura es normal para cualquier observador podría entender que la oposición, tanto en Cuba como en Venezuela, va a ser muy difícil que pueda actuar unida. El gobierno, cuando es una dictadura y tiene todo el poder y el control de los medios, el control de los recursos, el control del dinero y sobre todo el control de la fuerza, de las armas, de la violencia, tiene mucho poder para dividir a la oposición. Entonces sería asombroso, más bien sería raro que frente a una dictadura viéramos una oposición monolítica en Cuba o una oposición monolítica en Venezuela. Hay realmente diferencias importantes y casi cualquier cosa que pase en política divide las aguas en la oposición. Por ejemplo, hoy es martes, ayer el gobierno de Trump dictó nuevas sanciones. Una sanción a la criptomoneda que Maduro pretende lanzar, el Petro, y sancionó a 4 funcionarios más de la administración de Maduro, del régimen de Maduro. Bueno, frente a eso, una cosa tan sencilla como esa, la oposición se divide. Una parte de la oposición salió a rechazar las medidas de Trump y otra parte de la oposición se ha quedado callada frente a eso porque no se atreve a apoyarlas. Eso es un punto que te quería comentar. Por lo menos en Cuba nosotros hemos visto que muchas veces hay opositores que tienen un cierto posicionamiento y en la medida que el régimen empieza a presionarlos a ellos y a su familia, a todo su entorno, empiezan un poco a titubear y hay veces su comportamiento un poco zigzagueante, ¿no? Desde el punto de vista político. ¿Tú crees que eso está pasando también en Venezuela? ¿Tú crees que algunas personas también, por esto que mencionabas, cierto temor les impide tomar posicionamientos claros frente a situaciones que evidentemente deben ser así o debe haber una presión real? Bueno, los opositores somos seres humanos y es normal sentir miedo, sentir preocupación por los familiares frente a unos gobiernos que son absolutamente irresponsables. Mira, para hacer oposición frente a una dictadura, Antonio, el político que se mete a eso, como me metí yo, como te metiste tú, tiene que estar dispuesto a la cárcel o al exilio. Si tú haces política contra una dictadura, eres opositor y no estás dispuesto a ir a la cárcel o al exilio, entonces vas a estar haciendo política cuidándote para poder estar libre en Cuba o en Venezuela. Entonces, de esa manera vas a empezar a fallar a la gente, no vas a poder decir lo que realmente piensas y sientes, vas a tener que acomodar tu discurso y tu acción. Y cuando eso pasa, a lo mejor te salvas de la cárcel y del exilio, pero entonces te puede pasar algo peor, la muerte política. Porque tu gente te ve y dice, no está diciendo las cosas como son, por cuidarse. Pero en algunos momentos incluso hemos percibido que ese comportamiento el régimen lo usa. O sea, termina siendo un boomerang para el propio opositor y el régimen termina usándolo para hasta algunas veces hasta chantajear. Yo he visto imágenes allá en Telesur de Nicolás Maduro o Diosdado Cabello hablando acerca de algunos opositores en una forma realmente humillante y nos ha llamado la atención que no ha habido respuesta por parte de la oposición. Te decía todo esto porque nosotros en Cuba también nos ocurre y créeme
que, como tú bien sabes, es muy difícil mantener una posición vertical, pero honestamente nosotros creemos que la única que se puede tener para realmente derribar ese régimen es esa. Así, bueno, hacen falta posiciones nítidas, posiciones muy claras, y parte de las diferencias, Antonio, nacen de que hay una conceptualización y una caracterización errada del régimen. Es decir, para nosotros el régimen de Maduro, al igual que el de Castro, es un régimen dictatorial. Es un régimen que se mantiene en el poder a la fuerza, que somete a su pueblo. Y son poderes frente a los que hay perfecta justificación ética, moral y política para actuar contra ellos, incluso a la fuerza. Son gobiernos, regímenes que no merecen estar en el poder ni deberían estar allí. Son una amenaza para la humanidad, pero especialmente para sus propios pueblos, empezando por los más pobres. Entonces, si estamos de acuerdo en esto, podemos coincidir no solo en el análisis, sino también en la estrategia. No solamente en el vamos a decir, en el cuál es la enfermedad, sino cuál es el récipe, la receta para superarla. Ahora, cuando tú tienes en Venezuela o en Cuba gente que piensa, bueno, a lo mejor Obama puede hacer unos arreglos con el gobierno cubano, entonces los Castro van a entregar el poder ellos mismos por las buenas. Bueno, si hay gente que piensa así, bueno, de todas las formas es respetable, pero es difícil que tú o yo, con una persona que piensa así, o que piensa que Maduro, por una mesa de negociación y diálogo, va a abrir una rendija democrática por donde puede perder el poder, y lo va a hacer él unilateralmente por presión diplomática exterior. Bueno, quien piensa así es válido, pero definitivamente estamos en campos distintos. ¿Y tienes alguna, en tu experiencia, has encontrado algún método que crees que puede servir para ir limando esos puntos? Porque sí es cierto que hay personajes como Henry Falcón, que evidentemente todo el mundo sabe que es ya una oposición completamente, o una oposición leal, como le llamarían en Cuba. Pero hay otras personas que sí han estado en la oposición y ahora mismo están en términos no completamente claros. ¿Tú crees que tienes alguna receta, alguna sugerencia para nosotros tomarla desde la experiencia de ustedes venezolanas? Sí, no, fíjate, yo creo, Antonio, que como te decía hace un rato, no podemos esperar que se logre una unidad monolítica en la oposición, ni en Cuba ni en Venezuela, porque para eso tiene que haber un diagnóstico compartido, una caracterización del régimen, no la hay. Los incentivos son diversos para unos y otros, de manera que no, yo creo que la recomendación es tenemos que seguir adelante con lo que tenemos, y tenemos una oposición dividida. Hay cosas en las que se puede coincidir, es decir, todos queremos un cambio de régimen, pero unos creen que es por un camino, otros por otro. Hasta ahí podemos coincidir, pero de resto que cada quien haga su esfuerzo y lo haga de la mejor manera que crea, y nosotros acostumbrarnos a que esta lucha es así. Esta lucha es desordenada, es atomizada. Ahí compartimos. Nosotros creamos, cuando empezó todo este proceso de restablecimiento, una plataforma que se llama el Foro por los Derechos y Libertades, y había mucha insistencia de que había que construir una unidad con otro grupo que casualmente era una imitación de la MUD, era la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, MUA. Y ellos planteaban participar en la farsa electoral del régimen, que ahora en estos días ya está concluyendo, y nuestro posicionamiento era que no, que participar aquello, evidentemente lo que le iba a dar al régimen era legitimidad y lavarle la cara frente a la comunidad internacional, diciendo que sí estaban apareciendo cambios. Nosotros planteamos la misma posición que tú estás diciendo. Ustedes transiten, vayan por su camino, nosotros vamos por el nuestro y veremos en qué punto podemos converger. Pero honestamente al final del camino parte de todo ese grupo se fue desmoronando porque evidentemente la política de Obama no tenía una lógica sustentada y terminó colapsando, ¿no? Así es, claro, y es de esperarse. Al final yo creo que es importante, Antonio, que veamos cómo los pueblos de Cuba y Venezuela podemos de alguna manera, que no logro imaginar en este momento, pero cómo podemos coordinar esfuerzos, porque el enemigo al que nos estamos enfrentando es el mismo. Claro, Cuba lo ha padecido por mucho más tiempo y Cuba es el origen, la génesis del castrismo, pero el mundo, y especialmente Occidente, las democracias de Occidente y Latinoamérica, tiene que decidir qué se va a hacer, no ya con Cuba o con Venezuela, sino con el castrismo. Porque el castrismo es una enfermedad, es una especie de enfermedad política, ideológica. Es una ideología que por donde pasa genera pobreza y destrucción y muerte, como lo hizo el comunismo el siglo pasado. Es decir, el comunismo lo implantaron en la Unión Soviética, acabó con la Unión Soviética. Lo hicieron, Alemania la aplicaron en dos, y en la mitad donde se implantó el sistema comunista, bueno, esa mitad pasó hambre y miseria, y la otra mitad los mismos alemanes progresaron. Eso es un ejemplo. Entonces, muy claro, ¿no? bueno, la Corea democrática es una cosa y la Corea comunista es otra. Bueno, en fin. Yo tengo un amigo que dice que nunca ha ocurrido un éxodo de un país capitalista a uno comunista. Exactamente. O sea, entonces, todos son en la otra dirección. Pero esto que está pasando en Venezuela y en Cuba puede pasar en otros países de la región. Entonces no sabemos, por ejemplo, si en México
gana, por ejemplo, López Obrador, ojalá no ocurra, pero, Sí. pero podría ocurrir porque en México no hay segunda vuelta, entonces México puede ganar a alguien que no es mayoría, pero que es la primera minoría, como López Obrador. Si eso ocurre, hay una amenaza, y México es un país muy grande, muy importante de esta región. ¿No crees, Ramón, que nos ha faltado desde las oposiciones a estos regímenes tener mucho más interacción? Yo en lo particular siempre he sentido extraño de que no podamos tener mucho más colaboración. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy a mí me parece fantástico y me gustaría que pudiera haber posicionamientos en común, ya que las estrategias que ustedes están enfrentando y las que estamos enfrentando nosotros son muy similares. O sea, es el mismo animal que se está manifestando de formas distintas y quizás en algunos escenarios un poco distintos, pero el guión y la esencia es la misma. Y a mí me parece que ha faltado esa conexión, ese desmenuzar cómo nos están tratando de aniquilar y cómo nosotros podemos enfrentarnos a este régimen, incluso cómo nosotros trabajar en conjunto para ir frente a una Unión Europea o ir frente a la administración norteamericana, a la comunidad internacional. No sé si tú te enteraste que hace unas semanas atrás la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que en Cuba había una democracia unipartidista. Sí, terrible, fue escandalosa, una declaración escandalosa que demuestra lo difícil que es que la comunidad internacional entienda lo que está pasando. Y en el caso de Cuba, de nuevo, yo he notado en reuniones que hemos tenido con funcionarios de gobiernos, organismos multilaterales, que la oposición cubana, la disidencia cubana que está en el exilio, resiente el hecho de que pareciera que la comunidad internacional está prestando más atención a Venezuela cuando el caso cubano tiene más años, ¿no? Y la verdad es que el mayor riesgo que tenemos los venezolanos en este momento es que nos pase como a Cuba, que en nuestro caso se olvide y al final el mundo se acostumbra a vivir con un país comunista, con una dictadura militar comunista que hambre a su pueblo y que terminen casi reconociéndola como han reconocido el gobierno cubano, que ha estado en foros internacionales, regresó a la OEA, la Unión Europea da unas declaraciones como esa que tú dices que son indignantes. Eso es lo peor que nos puede pasar a los venezolanos en este momento. Una cosa que, por eso es importante mantener el impulso. Y podría ser, yo pensaría, Antonio, lo mejor que una de las mejores cosas que le puede pasar a los cubanos es que los venezolanos podamos salir de Maduro. Es una de las mejores cosas que puede pasar a los cubanos. Y viceversa. Una de las mejores cosas que nos puede pasar a los venezolanos es que los cubanos se liberen de los Castro. Y lo mejor que nos puede pasar a ambos es que nos liberemos de los dos y volvamos a la democracia y a la libertad. Y ese debe ser el norte que nosotros perseguimos. Yo creo que eso cuando ocurra, que tengo la esperanza y la seguridad que no demoraremos mucho, va a ocurrir bastante en una forma simultánea. Yo creo que va a ocurrir bastante al unísono. ¿Por qué te digo? Porque aquí hay una sinergia que está funcionando muy, muy bien, lamentablemente. Ha estado funcionando muy bien entre el régimen chavista y el castrista, donde uno proporciona al otro, por ejemplo, en el caso del régimen castrista, proporciona toda la tecnología represiva, control social, manipulación, y ustedes han estado proporcionando los recursos para que el régimen castrista se pueda mantener. Si uno quita esa cuña a cualquiera de los dos, pues sencillamente esos sistemas le va a ser muy difícil mantenerse. Era como la simbiosis que se daba también entre la ex Unión Soviética y estos países que orbitaban alrededor del bloque comunista. Absolutamente de acuerdo. Hay que romper eso es una sociedad para el mal. Es una asociación entre dos regímenes asesinos para el mal. Es una asociación que lo que busca es que ellos permanezcan, se perpetúen en el poder y no importa el costo que eso tenga en términos humanos, en términos de vidas perdidas. Así que eso es una cosa que tenemos que resolver. Entonces, esa es la lucha que nosotros estamos dando. Una lucha desigual porque estos regímenes lograron hacerse de todo el poder y al tener a nuestros pueblos pasando hambre, tienen un exagerado poder sobre la gente. Es decir, nuestros pueblos, particularmente el pueblo venezolano, está depauperado, está casi sin fuerzas incluso para reaccionar y para protestar. La desmoralización es tanta que muchos, antes de salir a protestar porque no hay comida, prefieren ir a la frontera con Colombia, atravesar la frontera y dormir en donde consigan y pasar la indigencia en Colombia o en Brasil. Eso está pasando hoy en Venezuela. Y contra eso, allí es donde necesitamos revertir eso y que esa fuerza, que eso se convierta en fuerza para luchar contra el régimen. Ahorita lo que hay es desesperanza. Y ese es el principal riesgo que tenemos los venezolanos ahora mismo. Yo creo que todo este primer encuentro que estamos teniendo, pensamos empezar a repetir todo esto acá con la ayuda de los amigos que nos están proporcionando este espacio para realizar más debates, más comunicación, donde no solamente nosotros que estamos aquí en el estudio discutiendo, sino también los cubanos y los venezolanos que nos están viendo a través de las redes sociales puedan entender hacia dónde podemos movernos, ¿no? Por acá creo que hay algunas preguntas, no sé si podemos verlas.
Bueno, hay agradecimientos de algunos amigos. Déjame ver si hay una pregunta. ¿Cómo despertar a los pueblos? Bueno, ¿cómo despertar a los pueblos? Bueno, esa es evidentemente una pregunta que tú sabes, a nosotros nos gusta decir que tampoco la oposición tiene que asumir un papel paternalista. Yo creo que en el caso de Venezuela, el pueblo venezolano reaccionó, le quedaba todavía esos mecanismos, esos resortes. Lamentablemente no pudieron capitalizar todo ese ímpetu. En el caso cubano, nosotros tenemos la tarea de hacer o empujar a los cubanos a despertar, pero tampoco, y nos gusta decirlo, la oposición tiene la obligación de ser quien asume toda esa responsabilidad. Yo creo que el pueblo cubano también tiene, desde sus familiares que están acá en el exilio, desde los que están dentro del país, empezar a darse cuenta que si no hace un corte, que si no hizo un hasta aquí, bueno, la situación se irá poniéndose peor, ¿no? Pero, Antonio, hay cosas que, aunque la oposición y el pueblo, y hay una coincidencia entre el pueblo y la oposición porque suelen ser, claro, el pueblo es parte de la oposición, pero aunque el pueblo y la oposición quieran y vayan a la calle, como pasó en Venezuela en el 2014 y más recientemente en el 2017, aunque veamos eso, es posible que esa lucha en la calle no sea suficiente para cambiar el régimen. Es decir, en Venezuela en el 2017 hubo protestas que se mantuvieron por más de 3 o 4 meses. Ahí tuvimos un saldo de más de 100 muertos. Y estos son regímenes a los que no le importan los muertos. Mira, por mucho menos de lo que pasó en Venezuela, por muchísimo menos de lo que pasó en Venezuela, se hubiera caído casi cualquier gobierno democrático de la región. Cualquier gobierno, desde México hasta Argentina, con una cuarta parte de las protestas que hubo en Venezuela, de la represión que hubo en Venezuela, de los muertos que hay en Venezuela o de la crisis que hay en Venezuela, se hubiera caído. Sin embargo, estos regímenes no se caen porque son absolutamente irresponsables, porque no les importa la muerte. No tienen absolutamente ninguna ética. No un muerto, o 100 muertos, o 1000 muertos, o 10.000 muertos, le da absolutamente lo mismo. Y además todos los justifican, tratan ellos de justificarlos desde el punto de vista político y ético inclusive. Son absolutamente responsables. Entonces, digo esto porque llega el momento en que hay que reconocer que aunque nuestros pueblos han hecho lo que han podido a un precio altísimo y lo han pagado con la sangre de nuestros jóvenes, hay que reconocer estos son gobiernos armados y el pueblo desarmado frente a regímenes que están armados y dispuestos a matar y matan, no pueden plantearse. Yo creo que lo que ellos hicieron con Óscar Pérez fue una señal clara de que estaban dispuestos a matar y sabían matar. O sea, hacerlo en vivo era similar a lo que se hizo al principio de la llamada Revolución Cubana, cuando ponían fusilamientos en la televisión. ¿Te imaginas eso? Un fusilamiento en la televisión, daban los tiros y de momento salía la sangre y todo, la gente veía eso en vivo y claramente era para que imperara el terror. Pero en el futuro inmediato, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión optimista en el futuro inmediato, el plan que tú crees que pueda funcionar? Fíjate, Antonio, tú sabes que los políticos nos gusta mucho darle esperanza a la gente y la gente busca a los líderes políticos para eso, pues, para un poco bueno qué hacer. Y yo, sin embargo, Antonio, me caracterizo por hablar con mucha franqueza y mucha crudeza, ¿no? Yo veo el futuro de Venezuela está seriamente comprometido en este momento. Y no es verdad cuando a veces tengo compañeros políticos que dicen, bueno, tú sabes, todo va a salir bien, el que madruga Dios lo ayuda y el tiempo de Dios es perfecto y fuerza y fe. Mira, las cosas están muy mal en Venezuela y pueden terminar muy mal y pueden seguir saliendo mal por mucho tiempo. Nadie nos garantiza, es mentira que ya hemos sufrido tanto que ya debemos estar cerca de la solución. No. Ni tampoco es mentira que porque tiene 17 años el régimen, entonces ya le debe quedar poquito. En Cuba tiene 40. Entonces, no, 40. Bueno, 50. Casi 60. Casi 60. Entonces, no me gustan las posiciones donde, bueno, tú sabes, ya falta poco. No, puede faltar mucho. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, esto puede durar toda la vida. Entonces, lo importante es qué podemos hacer. Yo creo que hay algunas cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos pedir al mundo y a la comunidad internacional ayuda concreta, cosa que no estamos haciendo. ¿Qué tipo de ayuda concreta? Más sanciones. Por ejemplo, las sanciones económicas y financieras que impuso Estados Unidos y Canadá. Estamos esperando que Europa lo haga. ¿Por qué Europa no ha impuesto las sanciones al régimen de Maduro? ¿Qué otra sanción? Una sanción que es fundamental, la sanción petrolera al régimen de Maduro. Maduro sigue recibiendo miles de millones de dólares que los usa no para resolver el problema humanitario en Venezuela ni para que haya comida y medicina, lo usa para comprar militares, ponerle bozal de arepas y para reprimir al pueblo y para corrupción. Para eso los usa. Entonces, las sanciones económicas de parte de Europa, las sanciones petroleras de parte de los Estados Unidos. Y muy importante, central, Antonio, pedir al mundo que acuerde ya la creación de un esfuerzo
de un canal humanitario, la palabra correcta, que le da miedo a muchos decirla, de una intervención internacional humanitaria en Venezuela para evitar más muertos y salvar vidas de venezolanos. Son cosas concretas que por lo menos, digo, Antonio, no las podemos hacer nosotros los venezolanos, pero por lo menos las podemos pedir claramente, y ni siquiera eso estamos haciendo. Entonces, de nuevo, para cerrar tu pregunta, las cosas están mal, pueden terminar muy mal si no hacemos la tarea hay que hacerla y no la estamos haciendo. ¿Tú crees de alguna forma que antes de llegar a esta salida ya, que hablabas incluso de una intervención necesaria, ¿crees que, por ejemplo, algún tipo de paro general en el país sea posible? No, ¿Crees no es posible. ¿Tú crees que no es posible? No es posible, como no sería posible en Cuba. No, mira, en Cuba te diría que nosotros la idea que hemos tenido desde nuestro posicionamiento es sencillamente empezar a desconocer al régimen también. Pedirle a la comunidad internacional que lo desconozca, que no lo trate más como un gobierno normal, que lo trate como una dictadura. Eso fue una frase que usamos muchas veces dirigiéndonos hacia la administración actual de los Estados Unidos. Trate al régimen cubano como lo que es una dictadura. Y en el caso interno, sí estamos tratando de alguna forma de movilizar al cubano, lo cual es muy difícil porque no tenemos los medios de comunicación, no tenemos cómo llegar masivamente. Se está tratando de hacer, estamos pidiendo también a la administración norteamericana si puede ayudar, digamos, para que el cubano pueda tener internet libre y pueda comunicarse y pueda articularse, porque la sociedad sí está muy atomizada. Pero la idea sí, para nosotros, que no ha ocurrido todavía, ocurrió en el año 94 con una explosión social que trajo a consecuencia después el maleconazo, el éxodo aquel de los balseros, pues nosotros estamos pidiendo desde el Foro por los Derechos y Libertades la movilización del pueblo cubano, salir a las calles, protestar y ver qué pasa. Y esperemos que el régimen no vaya a actuar de la manera sanguinaria que lo ha hecho en otras ocasiones o en muchos lugares, porque en ese caso... ¿Por qué no lo haría esta vez, Antonio? Mira, yo creo que el castrismo, estamos en distintos momentos. Ustedes están en un momento de crisis total, pero todavía el chavismo es, en comparación al desastre nuestro, más joven. En el caso nuestro, ya esa generación que construyó todo aquel desastre está muriendo. Ellos mismos se encargaron, Fidel Castro se encargó de que no hubiera relevo, y el país está cada día más desmoralizado, o sea, esa gente que está sosteniendo el poder. Yo creo que con una presión interna sustancial y con una presión externa y mandando un mensaje muy claro, aquí lo único que hay que hablar es cómo ustedes se van. Y eso lo he oído también por parte de algunos de ustedes. Lo único que hay que hablar con estos regímenes es cómo te vas a ir. Yo creo que eso habría que probar. Si no funciona y ellos se deciden a cometer alguna masacre ya masiva o algo así, bueno, evidentemente sí tendría que terminar en esto que estabas mencionando. Sí. Bueno, digo, porque estos regímenes no lo piensan dos veces. En Venezuela acaba de ocurrir, Antonio, y hay un elemento clave ahí, y es que esas masacres que los propios regímenes llevan adelante, las ejecutan cubanos y venezolanos, y son militares. Y ahí debe haber una estrategia hacia la Fuerza Armada. La Fuerza Armada cubana está formada por cubanos, igual que la nuestra por venezolanos, aunque podemos tener además algunos cubanos en la venezolana. Pero lo que quiero decir es, las familias militares también sufren. Es decir, en Venezuela las familias militares sufren casi las mismas penurias que los demás venezolanos, y aunque el gobierno les da preventa y le da cosas, óyeme, los militares tienen un compromiso frente a la historia, un compromiso de defender la libertad, la democracia, de evitar esta masacre de venezolanos. También tiene que haber una estrategia hacia los militares. En Venezuela en este momento los cuarteles están crujiendo. Yo no sé si en Cuba eso es una posibilidad y cuál es el nivel de control sobre la Fuerza Armada. En Venezuela es muy grande el control sobre la Fuerza Armada, pero aún así militares activos están descontentos, y en las últimas 3 semanas, un mes, se han llevado presos a decenas de militares activos, jefes de comandos, vamos a decir, militares que tienen poder de fuego. Venezuela en este momento hay una crisis militar en pleno desarrollo, y todos esos son elementos que tenemos que meter en esta ecuación, porque si los militares no son parte de la solución, las masacres se van a seguir produciendo. Bueno, Ramón, no te quito más tiempo porque sé que tienes otro compromiso. Creo que ha sido muy productivo la conversación. Muchísimas preguntas que quizás no dan tiempo a hablar muchas más, pero en otro momento podemos encontrarnos y continuar esta conversación. Mucho gusto. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Suerte en tu lucha allá en Cuba, que es la misma que tenemos los venezolanos. Y nos estamos viendo. Claro que sí. Y hay que cooperar más entre nosotros. Seguro, así es. Bueno, gracias. A ti. Gracias. Bueno, yo creo que esta es la demostración de quién tiene miedo aquí y a quién. Y le tienen terror a la verdad. Afortunadamente, son 52 países que han desconocido
esa fraudulenta constituyente cubana. Países que tienen clarísimo cuál es la trama de narcotráfico, de terrorismo y de violación de los derechos humanos que se ha instaurado en lo que es hoy un Estado criminal. Estos países saben muy bien quién es quién, como lo sabe muy bien el pueblo de Venezuela. Esto ya no engañan a nadie. Así que el mensaje es claro a los venezolanos. Sabemos que pronto vendrá un nuevo momento que puede generar ese quiebre y esa ruptura. Y para eso debemos estar preparados todos, preparados físicamente, organizacionalmente y sobre todo espiritualmente. Saber que no estamos solos, que hay un mundo, una sociedad democrática que decidió actuar y que desde luego la población venezolana una vez más demostrará que estamos decididos a reconstruir y a rescatar nuestro país. Pero eso sí, con una conducción política que esté a la altura de este momento, que no se quiebre, que no se entregue, que no se desvíe. Y a eso convocamos hoy a todos los venezolanos a formar parte de una gran coalición representativa de toda la sociedad dentro y fuera del país. Aprovecho para enviar un mensaje a los venezolanos desde afuera, que por estas quizás de las pocas vías ustedes por las cuales pueden escucharnos y decirles, nunca como hoy necesitamos una diáspora organizada, movilizada, alineada con un mensaje claro. Aquí nadie se engaña. Sabemos lo que está en juego en estas horas, sabemos quién es quién, sabemos lo que tenemos que hacer y esta lucha es hasta vencer y hasta triunfar. Y le decimos a esos jóvenes estudiantes, a esos activistas y a esos oficiales que no renuncien a su país, que luchemos porque vamos a salvar a Venezuela, vamos a sacar esta dictadura y vamos a construir una república libre, próspera, soberana, justa, generosa y luminosa. Muchas gracias. Bueno, ha sido un excelente programa, una conversación bastante fluida. Por acá tenemos bastantes comentarios. Tatiana Fernández, saludos, gracias por a Rodiles, a toda la oposición dentro de la isla. Hay algunas preguntas. Bueno, había una que se refería, como había mencionado, cómo lograr el despertar del pueblo cubano. Me parece que es una tarea, como hablamos, complicada, pero que evidentemente va a ocurrir y es responsabilidad no solo de la oposición, es responsabilidad de todos los cubanos, los que estamos fuera, los que están fuera, los que estamos dentro, empujar para que acabe de ocurrir ese cambio. Ilia Rosa Encinosa, amiga, saludos por vernos y bueno, continuamos en esto, siempre agradecido por todo el apoyo. San Santiago, otro amigo del pueblo cubano, se despertará cuando escuche el clarín, el sonido, del clarín, el sonido. Bueno, esperemos que eso ocurra pronto, realmente hace falta que las cosas se muevan, es demasiado largo lo que hemos vivido y me parece que ya es tiempo de que haya una reacción de todo el pueblo cubano, José Obi dice, muy bueno, el programa es bastante, el programa está, bueno, con buenas imágenes, el debate lo pone Rodiles, que lo está haciendo muy bien, me parece que, bueno, vamos a ver cómo siguen los próximos debates, tenemos otros invitados que creemos que nos van a ayudar a entender mucho más esa realidad de Venezuela y la realidad cubana. Por acá, Yamira Rodríguez, las nuevas generaciones están totalmente enajenadas del sistema. Ni un palomino, de acuerdo con los dos. Bueno, creo que ha sido, Ayler también está comentando, Tatiana Fernández, un conjunto de cosas que no pueden ser acciones aisladas. Yo creo que para un primer programa interactivo nos ha ido bien. Me parece que en los próximos podremos contestar algunas preguntas y que se vaya integrando más cubanos y venezolanos. Esta confluencia es necesaria y esperemos que poco a poco esta interacción vaya aclarando cuál es el tipo de enemigo al que nos estamos enfrentando, cuál es el tipo de retos que tenemos que superar y seguro tengo la confianza de que lo vamos a lograr. Es un camino difícil, es un camino muy fuerte, es un enemigo que sabe cómo manejarse en momentos de crisis, en momentos de tormenta, están en uno de ellos, pero tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y por eso no podemos permitirles que respiren, no podemos permitirles que ganen tiempo, que logren mutar, que se vayan a escabullir por una esquina, por un resquicio. Es momento de ponerle las condiciones muy claras
y decirle lo único que hay que hacer es que ustedes se larguen del poder. Es lo único que les toca. En Cuba, casi 60 años. En Venezuela, ya ahorita van a ser 20 años. Son periodos muy largos, son periodos de muchas penurias y evidentemente lo que le queda a esos regímenes es morir. Esperemos que eso es lo que veamos muy pronto. Bueno, un saludo y nos vemos en otro programa. Lo anunciaremos también por las redes sociales el próximo programa, quiénes serán los invitados. Y bueno, los esperamos por acá. Gracias por participar de este debate y de la campaña Más Castrismo para qué, Más Chavismo para qué. Nos vemos. Por eso yo le pongo Teo. NGP produce. República Dominicana y Cuba. Cheque. Yo le pongo el veo. Abusan del pueblo con su poder, destruyen familias por su placer, ocultan verdades que ya todos saben, al mundo no la pueden esconder. ¿Tú qué cuento nos vas a hacer? Si en la calle no hay nada que hacer, a no ser joder a otro ser y robar para poder comer. El cubano a sí mismo se asfixia. Democracia no, avaricia. La verdad de las calles no son las mentiras que ustedes ponen de noticia. Yo vengo de toque y la caricia, de vagón y condón en la pizza, de los niños enganchados de las huevos y brincando en el techo, mi brother la tiza. El turismo atrae al asedio, el comunismo tuyo no tiene remedio. Mentira si no tienes un medio, no te ponen por ninguno de los medios. Médico cobrando menos que un mesero, que un botero, que un reggaetonero. Qué revolución tan hijo puta la de ustedes, ya no sabe dónde van a guardar el dinero. La vida de ustedes que es muy linda, comiendo y viviéndola en su finca. De honesto nada más tienen la pinta, impuestos por su finga. Esos tipos no son milicianos, esos tipos son delincuentes. Les quitaste los cargos y los pusiste a chocar contra su propia gente. Tú puedes decir lo que quieras, que a mí no me engaña tu rock venenoso. La Habana para los turistas y el money para todos ustedes nada más. Qué gracioso, ustedes no son habilidosos, ustedes lo que son unos mafiosos. Su lema en la patria es el business, y aquí hace la voz calabozo. Si no sabes de la calle, será mejor entonces que se calle. Lo invito un camello a las 2 de la tarde, es difícil que no se desmaye. Sin alcohol, droga y violencia, ven a sentir nuestros valles, para que lo viva real, no para que lo cuenten ni que alguien un día te lo ensaye. Por eso yo le pongo Teo. Por eso yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo, sí, yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo, sí, yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Por eso yo le pongo Teo. Por eso yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo, sí, yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo, sí, yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo. Yo tengo una pregunta para los cubanos, seres. ¿Para qué más castrismo? ¿Hasta cuándo? ¿Es infinito ese mandato, seres? Nosotros no necesitamos más Castro, nosotros necesitamos una Cuba libre para los cubanos. ¿Entiendes eso? Más castrismo para qué, seres. Mira las calles, mira los centros de trabajo, mira las escuelas, mira la mirada de las personas. Más castrismo para qué. Necesitamos que se una la juventud de Cuba, todos los guapos que hay en Cuba, todos los artistas, todos los deportistas, que se unan de una vez por todas para pelear por la verdadera libertad de Cuba, hermano. Ya está bueno, ya. Esto va dedicado a Eva Blanca, Vaquero, Mastriato y a todas las personas que diariamente se están muriendo por negligencia en Cuba. Que viva Cuba libre, que viva las damas blancas. ¿Oíste? En la aldea, en la cueva. Yo le pongo Teo, yo le pongo Teo, sí, yo le pongo Teo. Yo le pongo Teo y le descargo cheo, porque por venir de mi país, jodido lo veo.